que seamos adultos. ¿Y por qué esto es tan importante? Les voy a destacar por qué es tan importante que la iglesia tenga adultos espiritualmente. Esto es muy importante, que la iglesia pueda contar con hermanos maduros. Vamos a leerlo, Hebreos 5:14. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Los adultos han desarrollado esa percepción espiritual de distinguir entre el bien y el mal. Por eso son importantes los adultos espirituales. Es importante que la iglesia aquí en Los Llanos, en Tijarafe, en Santa Cruz, cuente con hermanos maduros espiritualmente, porque estos son los hermanos que van a distinguir, van a tener esa percepción espiritual para distinguir ¿qué cosa? Lo bueno de lo malo. Usted dirá, no, eso es tan obvio, es muy fácil distinguir lo bueno de lo malo. No, señor, no es tan obvio, miren. ¿Cuántas veces yo he visto niños espirituales ser llevados por diversas corrientes de doctrinas y encontrarlos haciendo lo malo? Los niños espirituales son confundidos, son arrastrados fácilmente por un viento de doctrina que llega y los induce a pecar y a hacer lo malo. Pero cuando somos espiritualmente maduros, no vamos a caer en esa situación. Esa es la garantía. No solamente, sino que puede ayudar a otros, puede alertar a la iglesia. Mire, hay una corriente de doctrina, algo que se puso de moda, algo que están predicando, que se oye por la televisión, y esto, nos parece bueno. Bueno, a unos dicen, no, parece, pero hay el cristiano que ya ha desarrollado esa capacidad. Ellos han desarrollado una percepción espiritual para poder distinguir lo bueno de lo malo. Y eso es muy necesario en la iglesia. Especialmente en este tiempo, hermanos, en esta época, en la época que nos ha tocado vivir, ya no es tan fácil distinguir lo blanco de lo negro. Anteriormente sí, esto es blanco y esto es negro, pero ahora se ha mezclado la cuestión y se trata la sociedad de crear más bien un color gris, que más bien las cosas las veamos grises y no, esto es blanco y esto es negro. No, eso no es tan malo, eso es bueno también. Y lo que es bueno, no, eso también tiene una parte mala. Entonces eso liga y trae una situación de confusión y no se distingue bien. Eso lo percibimos en nuestra sociedad. O lo que ya el apóstol Pablo dice de este tiempo, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso no solamente es en la iglesia, sino en la sociedad en general. La sociedad en general lentamente ha venido confundiendo los valores y ya no es tan fácil distinguir lo blanco de lo negro. Vamos a verlo más adelante. Bueno, es esa facultad de percepción, por eso es muy interesante, es importantísimo que la iglesia cuente con hermanos maduros, porque son aquellos, por estarse ejercitando, ellos desarrollan esa facultad de percepción espiritual y poder distinguir claramente lo bueno de lo malo. Sí, Señor. Y no se dejen llevar por diversas corrientes espirituales, vientos de doctrinas. Voy a tocar un segundo aspecto. El segundo aspecto que yo quiero que ustedes sepan en esta noche con relación al crecimiento espiritual es que tu crecimiento espiritual involucra la pureza espiritual. Crecimiento espiritual implica pureza espiritual. Crecimiento espiritual implica una vida sin mancha, sin contaminación delante de Dios. Así que si usted se va a embarcar en este viaje, prepárese porque Dios lo va a llamar a una vida pura, pureza espiritual, sin mancha, sin contaminación delante de Dios. Si no hay pureza espiritual, no hay crecimiento espiritual.
si persisten en mantener su vida con mancha y contaminación del mundo, se retrasa el crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, crecimiento espiritual hay que asociarlo ¿con qué? Con pureza espiritual. Crecimiento espiritual hay que asociarlo con una vida sin manchas, sin contaminación delante de Dios. Vamos a las bases bíblicas. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué trascendente. Fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo y estamos aquí ahora. Pero eso tenía un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué fue eso? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios amplio. Te escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fueras delante de Él como santo y sin mancha. ¿Sí? Está en el plan de Dios. Involucra tu crecimiento y madurez espiritual. Santos y sin manchas delante de Él. Efesios capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, debemos vivir conforme a esa vocación. Si Él nos llamó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, entonces, hermano, en consecuencia debemos vivir según esa vocación, según ese llamado. Por eso Él les dice, les ruego que entonces anden, vivan, como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. La vocación de ser santos y sin manchas delante de Dios, ¿sí? Esa es tu vocación. Tu vocación. ¿Sí? Deténganse un poquito en pensar en eso. Tu vocación. Algunos han tenido vocación para ser maestros, vocación para ser abogados, para ser médicos, etcétera, ingenieros. Gloria a Dios. Pero también hay una vocación, por eso estás aquí. Una vocación. ¿Cuál es tu vocación? Ser como, no un abogado, no un médico. Tu vocación es ser santo y sin mancha delante de Dios. Si Dios te llamó con esa vocación, entonces vive en correspondencia con esa vocación. Amén. 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 Gloria a Dios. Así me gusta. Vivan de acuerdo con la vocación con que fueron llamados, hermanos. Ten muy presente tu vocación. ¿Sí? Esa es tu vocación. Entonces voy a vivir de acuerdo a mi vocación. Gloria a Dios. Algunas veces en lo natural, a los jóvenes les cuesta un poco identificar su vocación. Sí, a lo mejor usted también pasó por eso. No sé qué me gusta, qué puedo estudiar. No estaba clara tu vocación. Pero hoy, en los caminos del Señor, en esta nueva vida, no puedes andar difuso en tu vocación. Esta es mi vocación. ¿Cuál es tu vocación? Amén. Ser santo y sin manchas delante de Dios. Esa es mi vocación. Por lo tanto, no voy a perder tiempo. Voy a llevar mi vida según esa vocación. Amén. 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 Gloria a Dios. Santos y sin mancha. Vamos ahora con Efesios capítulo 4, el versículo 13 al 16, versión Dios habla hoy. Esto hace referencia para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto tiene que ver con ese trabajo que hacemos a diario, todos los domingos, en cada reuniones, este trabajo de edificar la iglesia, de edificar el cuerpo de Cristo. Esto tiene que ver, ese texto, con ese trabajo de la edificación. Y dice así, esto será así hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios y seamos gente madura, gente madura. Edificación de la iglesia implica ese trabajo de edificarlo en el crecimiento espiritual. Cuando nos proponemos, o Dios llama hombres y mujeres con ese llamado de edificar la iglesia, esa responsabilidad preciosa para edificar la iglesia, tenemos que estar claros de que hay que llevarlos a su crecimiento espiritual, a que lleguen a la madurez espiritual para poder hacer bien ese trabajo de edificar la iglesia, a este trabajo que es un privilegio, contribuir en
en la edificación de la iglesia y poderles ayudar hasta que lleguemos a la madurez y crezcamos hasta alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Vamos a crecer hasta qué estatura? Hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Es maravilloso eso. Dios nos llama a eso, a la madurez. Vamos a la madurez. ¿A qué estatura? A la plenitud de la estatura de Cristo. Gloria a Dios. Esto tenemos aquí. Lograremos así la madurez espiritual. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículo 15. Voy a referirme aquí a algunos aspectos ya más concretamente. Voy a hablarles más concretamente aspectos que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Aquí en este versículo hay tres áreas muy concretas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual y que desde ahora es bueno irlas teniendo en cuenta. Dice así: más bien, al profesar la verdad en el amor, creceremos en todo hacia Cristo. Profesando la verdad en amor. O sea que una de las áreas necesarias a tocar y a tratar para crecer espiritualmente es el amor. Hay que crecer en amor. Eso es primario, básico. Mi hermano David dio una clase preciosa el domingo pasado acerca del amor, ¿la recuerdan? 1 Corintios, que yo la vi por él. Sí, muy buena, se la recomiendo. El que tomó nota, repase eso y véala. Porque esta es una área fundamental para tu madurez espiritual. El amor. Hay que crecer en amor, hermano, desarrollarnos en amor, amar profundamente a los hermanos. ¿Quieres crecer espiritualmente? Bueno, primera materia. Esta es la primera materia. El amor. Ámense profundamente. Ayúdense con el Espíritu Santo para amarnos sinceramente, no de palabras. Pero esta materia, eso que habló el hermano David el domingo pasado, muy bueno, es necesario. Primera área. Sí, esta materia tengo que aprobarla para poder crecer espiritualmente. El amor. Segundo aspecto. Podemos avanzar, este es el 15, estamos leyendo Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5. Efesios 4, del 13 al 16. 13 al 16 ya lo tratamos, ¿sí? O me quedé con... Ah, bueno, ahí se quedó algunos vamos a volver atrás, sí. Ajá. Bueno, vamos aquí a las áreas. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, el aspecto del amor. Sigamos. Pero fornicación y toda inmundicia, esa es otra área. Hay que crecer en la pureza sexual. Esta es otra área muy importante de nuestro crecimiento espiritual. Ninguna inmoralidad sexual. Nada que tenga que ver con fornicación, adulterio, prostitución, nada de eso. Para crecer espiritualmente, la segunda materia es el área sexual. Eso ni siquiera se nombra entre nosotros, ni las groserías, ni las palabras groseras. No es tolerable, es un obstáculo a algún aspecto de la inmoralidad sexual. Nada de eso, ni siquiera se nombre entre ustedes. Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni truanería. Entonces, esa es la otra materia que les quería señalar. Y la tercera tiene que ver con la idolatría. Porque ninguno que practica la idolatría tiene herencia en el reino de Dios. Tres materias, no son todas, pero son muy importantes, son básicas para poder... estas te privan, como dice, si no apruebas estas materias te privan para las otras. Es importante
aprobar esto, estar aprobado. ¿Cuáles son estas 3 materias básicas? El amor, el área sexual y la idolatría. Despojarse de toda idolatría, de todo tipo de idolatría. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, quiero llamarles la atención, historia bíblica, historia de la Biblia, lo que ocurrió con la iglesia en el primer siglo, los primeros 100 años de la iglesia. En esos primeros 100 años de la iglesia, un parásito se infiltró la iglesia que afectó enormemente su crecimiento. Los parásitos detienen el crecimiento. Bueno, un parásito espiritual infectó la iglesia en esos primeros 100 años y fue un obstáculo para que la iglesia pudiera crecer. Me voy a referir a la doctrina de un tal Nicolás, los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. Ese era un diácono dentro de la iglesia que propuso algo, una doctrina, que él decía, bueno, uno puede ser cristiano, dijo, se puede ser cristiano, pero se puede transigir con la inmoralidad sexual. Es decir, si tú practicas la prostitución, puedes seguir con la prostitución. Si vives en adulterio, en fornicación, tranquilo, puedes seguir. Es tolerable, se puede tolerar ser cristiano y también perseverar, no apartarse de la inmoralidad sexual. Eso penetró la iglesia. Este tal Nicolás, la doctrina de los nicolaitas, él enseñaba esto de que se podía transigir con la inmoralidad sexual, se podía tolerar, había que tolerarla y se llegó a tolerar. Eso penetró la iglesia, especialmente la iglesia de Éfeso. Allí crecían, estaban los cristianos en la iglesia y no se les enseñaba que había que apartarse de la inmoralidad sexual. Tranquilo, puedes seguir con eso. Y lo otro que él enseñaba era que también, si además traes alguna inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, prostitución, homosexualidad, lesbianismo, tranquilo, puedes seguir. Aquí se tolera eso. Pero si además traes alguna idolatría, traes algún ídolo, también podemos coexistir. Esa doctrina infectó la iglesia en el primer siglo. Y muestra de ello está en Apocalipsis 2:15, a la iglesia de Éfeso. Dice el Señor Jesucristo, tengo contra ti que toleras los nicolaitas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas eran estos 2 puntos, transigir con la inmoralidad sexual y también con la idolatría. Las que yo aborrezco, era tolerable, eso se toleró. Tanto que habían muchos que se negaban. Vamos a ver que sigue la que yo aborrezco. En la iglesia de Éfeso habían hermanos que se negaban rotundamente a apartarse de esta doctrina. No querían abandonar la inmoralidad sexual ni la idolatría, pero era algo que el Señor Jesucristo la aborrece. Bueno, eso ocurrió en el primer siglo. ¿Y qué tal con nosotros en nuestra época? ¿Qué hay con nosotros en nuestro tiempo? Algo que no es muy nuevo, yo creo que ya desde los años 60 se ha venido como propagando, fomentando, algo que a lo mejor a ustedes han leído, hay libros que se llama la ética situacional. Ética situacional. ¿Qué es esto? En nuestros días la iglesia yo creo que también enfrenta este problema. Ha sido penetrada por la ética situacional. ¿En qué consiste? Bueno, ellos dicen, los que preconizan esto, que no hay nada absoluto, que no existe nada absoluto, no hay verdades absolutas, no hay principios absolutos, nada es absolutamente bueno y nada es absolutamente malo, sino que lo que es malo, no, eso no es tan malo, eso es bueno también. No hay verdades absolutas, dice la ética situacional. No les voy a dar una charla sobre esto, sino algo general, pero debemos estar conscientes de esto. Ellos dicen, y esto muy lentamente ha penetrado nuestra sociedad.
De tal manera que las bases éticas, yo estoy seguro de eso, y así lo dicen muchos especialistas en las ciencias sociales, las bases éticas de nuestra sociedad ya no están basadas en el cristianismo, ya están basadas en esta ética situacional. ¿Y qué significa eso? Bueno, que no todo es malo, ni todo es bueno, sino que va a depender es de la situación. Por eso es que se llama ética situacional. Una cosa que es mala puede ser que en otra situación sea buena. Va a depender de la situación. En un momento robar puede ser malo, pero en otra situación robar puede ser bueno. Eso es lo que ellos dicen. La cuestión de bueno o malo no es absoluto, sino que va a depender de qué, de la situación. Matar no es malo, absolutamente. Todo depende de la situación. Unas veces matar puede ser malo, pero otras veces, depende de la situación, puede ser bueno. Y esto, amados hermanos, es la ética que sustenta ahora nuestra sociedad, nuestros gobiernos, y los ha llevado a la ruina. Yo estoy casi seguro que fue esta ética situacional la que llevó a mi país a la ruina, la que llevó a Venezuela a la ruina. Vender drogas no es malo. No, hacer de un país narcotraficante, eso no es malo. Eso es bueno, tiene sus ventajas. Entonces, no es absolutamente malo, ni es absolutamente bueno. Eso es lo que ellos dicen, no hay verdades absolutas. Y salvo algunas excepciones, la mayoría de los países en la actualidad sustentan su ética, es en esto, en la ética situacional. Y lo peligroso es que esta ética también pueda penetrar nuestras iglesias. No todo es malo, depende de la situación, ¿verdad? Matar a un niño no es malo, depende de la situación. En alguna situación puede ser malo, pero hay situaciones cuando eso puede ser bueno. Esas son las bases de nuestra sociedad ahora. Lo que llaman, ustedes pueden investigar un poco más, la ética situacional. Y ese es el peligro de la iglesia, y por eso les insisto, amados hermanos, la necesidad urgente de nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos en la iglesia cristianos maduros que digan, un momentito, eso es malo y ya. Eso es bueno y ya no. No es eso de que, bueno, vamos a ver si depende de la situación. No, no. Lo que es malo, a la luz de la Biblia. Lo que es bueno, eso es bueno. No vamos a caer en los grises. En la iglesia no son grises. Aquí vemos las cosas o blancos o negros, ¿sí? O es blanco o es negro. No gris. Porque la cultura actual tiende a llevarnos a esa visión de las cosas grises. Bueno, ya para finalizar este mensaje, porque es necesario continuarlo. Yo quiero dejarles un plan de crecimiento espiritual. No lo vamos a poder desarrollar hoy. Gracias a Dios tengo otra oportunidad de predicar este mes. Entonces, se los prometo que vamos a concretar un plan, porque es necesario tener un plan. Miren, no es suficiente que yo quiera crecer espiritualmente, que eso no es suficiente. Yo quiero crecer espiritualmente, pero si te quedas solamente en querer, no lo vas a lograr. Yo anhelo crecer espiritualmente, no es suficiente, está bueno. Yo he querido motivarlos, pero no los puedo dejar ahí. Es necesario concretar con acciones, con un plan, para que podamos crecer espiritualmente. Para la próxima predicación, no te lo pierdas, vamos a hablar de este plan, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Bueno, número 1, primero es reconocer que necesito crecer. Diga, yo sí, reconozco que yo debo crecer, que debo dejar cosas de niño. Esto es un gran paso. Reconocer que necesito crecer espiritualmente. Reconocer que debo crecer espiritualmente. Ya hay buen comienzo. Lo segundo, quiero que usted también sepa que el crecimiento espiritual no va a ocurrir de la noche a la mañana. No se haga ilusiones. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto es un proceso que hay que dedicarle tiempo, pero es maravilloso. Aleluya. Cuando llegues al final del año y hagas
el recuento, el balance. He crecido, gloria a Dios. He dejado esto, ahora me parezco más a mi Señor. No he alcanzado la perfección, pero sigo adelante. ¿Ve? Al hacer ese balance, es lo que queremos. Es un proceso, no va a ocurrir de la noche a la mañana e indudablemente necesitamos un plan. Necesitamos un plan para poder crecer. Bueno, Dios me les bendiga. Terminamos a tiempo. Sí. Bueno, gracias hermanos por su atención. Les animo a que crezcamos en nuestro crecimiento espiritual, avancemos. Sí, Dios me les bendiga, pues.